Hola, hoy tenemos como invitada a la doctora Diana Genoveva Guerrero Arce. Ella es doctora en Educación para la Paz y Convivencia Escolar, tiene maestría en Educación para la Paz y Convivencia Escolar, licenciada en Psicología Social, experto en convivencia y prevención de la violencia escolar y juvenil, certificación en transformación de conflictos en entornos escolares, certificación como formadora de la paz, catedrática de la licenciatura y maestría en el Claustro Universitario de Oriente, capacitadora y consultora, terapeuta y evaluadora de la personalidad y tanatóloga. Tiene mucho currículum más, pero yo creo que nos llevaríamos todo el programa en mencionar tu trayectoria, Diana. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar otro tema en el canal y ahora vamos a ver un tema relacionado con las aulas, ¿verdad? ¿Nos podrías decir qué tema vamos a abordar? Bueno, vamos a hablar hoy acerca de los trastornos de conducta en el aula. A mí me parece un tema muy interesante, Jessica, porque um, muchos de los docentes, yo soy una persona que está frente a grupos, estoy más bien a cargo de grupos porque soy una orientadora educativa. Ese es mi trabajo actual, aparte de dar apoyo terapéutico. Entonces, yo me he dado cuenta que si bien es cierto que los docentes no tienen la obligación de capacitarse en todas las áreas, sí es nuestra responsabilidad tener el conocimiento básico en relación a situaciones que están ocurriendo dentro de las aulas y que a veces no logramos identificar, ¿sabes? Es decir, a lo mejor los que somos psicólogos podemos de repente observar alguna conducta que es diferente al resto de las demás y decir, por aquí como que hay alguna condición de salud, ¿no? Pero pues los maestros de repente piensan, es que es un rebelde, es un grosero, no respeta la autoridad, y entonces empiezan a surgir muchas situaciones que al mismo tiempo generan conflictos. Entonces, cuando tú a lo mejor tienes esta información que es muy básica, muy, muy básica, pero te podría ayudar a decir, caray, o sea, no es que me estuviera retando, es que tiene un trastorno posicionista desafiante, ¿sabes? Entonces, a lo mejor con esa información, tú puedes compartirlo con el director, la directora, el subdirector, o en su caso hay orientadores o psicólogos o psicopedagogos, pues con ellos canalizarlo y para que ellos puedan ver si realmente existe pues algún indicador, ¿no? De que hay alguna condición de salud mental y puedan ser ellos a su vez canalizados con especialistas o a instituciones especializadas y que esto pueda darle una oportunidad al estudiante, ¿no? De poder continuar sin ser estereotipado o estigmatizado como el joven problema, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante hoy esta charla, porque de verdad aporta mucha información que los que nos dedicamos a la educación o los padres de familia o los tutores les puede ser de utilidad para que puedan identificar situaciones en sus hijos Claro. desde niños, estamos hablando a partir de los 6, 7 años, que es cuando se empiezan a diagnosticar estos trastornos, hasta la adolescencia, incluso en la edad adulta, ¿no? ¿Por qué le pongo en el aula? Pues porque muchas veces estas conductas son más fáciles de identificar en entornos donde hay un conglomerado de seres humanos con diferentes personalidades y a veces en casa el papá piensa que es berrinchudo, que es caprichoso, o a lo mejor incluso las propias condiciones del hogar no permiten que los padres identifiquen tan fácilmente este tipo de condiciones de salud. Por eso me parece tan importante. Claro, y es importante también porque, como mencionabas, muchas veces los docentes tienden a etiquetar a estudiantes que tienen ciertas problemáticas y que muchas veces en vez de apoyarlos los perjudica, ¿verdad? Y como dices tú, a veces se generan situaciones problemáticas a lo largo de algún ciclo escolar
y no hay quien dé apoyo, sino todo lo contrario, ¿no? Muchas veces a los docentes nos falla el sentido común por lo regular y tendemos a hacer juicios emitidos desde nuestro contexto y perspectiva, y no le damos oportunidad al estudiante de llegar hasta donde pueda, o sea, o de que podamos ayudarlo a explotar al máximo todas sus habilidades, ¿verdad? Y capacidades. También por eso me parece importante. Exactamente, y sabes, yo sí quisiera dejar de antemano que los menos responsables de esto son los docentes, ¿no? Porque ahora en la situación en la que nos encontramos muchos docentes de tanta vulnerabilidad, pues parecería ser que es una negligencia de nuestra parte, pero no es así. El sistema educativo público y hasta el privado no te capacita para poder No, tener esta información, ¿no? Entonces, no se actúa de mala fe. Yo creo que no se actúa de mala fe. Más bien, hay una omisión por desconocimiento. ujú, Entonces, por eso es importante que podamos, al menos te digo, tener lo básico para decir, ah, caray, como que me late que aquí hay algo fuera de lo normal y entre comillas normal, porque pues ahora ya todo entra en la normalidad, ¿no? Pero claro, fuera, digamos, de lo común, ¿sí? Porque a lo mejor ese jovencito está teniendo conductas o reacciones que pues el resto de la población no tiene, ¿no? Entonces, por eso es importante saber identificar los primeros rasgos y sabes, después de poder hacer esto y se canaliza a una institución especializada en este tipo de diagnósticos, que generalmente son los paidopsiquiatras o los psiquiatras, ujú, eh, y una vez en ese diagnóstico, es muy interesante que te manden las observaciones para que tú puedas darle la atención que necesita ese joven o ese niño o esa niña, ¿no? ujú, Al menos que te orienten para saber qué haces, ¿no? Entonces, sí. ahorita lo vamos a ver, ahora que empecemos con la presentación verás de lo que te estoy hablando. Tú me dices en qué momento empezamos. Pues si gustas, ya. Ok, bueno, Gracias. si me lo permites, entonces vamos a compartir una presentación. Ujú. Ya está. ¿Se ve? Mm, ya, listo. ¿Listo? Bien, entonces esto se llama así, tipos de trastornos y conductas en el aula. Vamos a dar inicio entonces. Bien, finalmente, como te decía, nosotros, tanto los papás como los docentes, los directivos de instituciones educativas, desde preescolar, finales de preescolar, porque generalmente los trastornos se diagnostican a partir de los 6 o 7 años, no antes, pensamos que son malos comportamientos, ¿no? Entonces, no siempre es algo que tenga que ver con una conducta o con un mal comportamiento. Entonces, debemos de aprender a diferenciar entre lo que es una conducta, una actitud, a lo que consideramos un trastorno o una condición de salud mental, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a diferenciar entre estos chavos que se portan mal o estos niños que se portan mal, y unas conductas que son incontrolables, que son impulsivas, entonces de ahí es donde podemos iniciar. Entonces, el mal comportamiento puede conceptualizarse desde distintos aspectos. Hay niños que parece que se portan mal todo el día. Otros, en cambio, manifiestan determinadas conductas hostiles solamente en determinados ambientes o bajo determinadas condiciones, que era algo de lo que te mencionaba hace un momento. El aula, el entorno escolar es un medio o un ambiente que puede facilitar que detonen ciertas conductas, ¿ok? Que a veces a lo mejor en casa no aparecen o no, o aparecen frente a la presencia de otras personas, ¿ok? Entonces, empecemos
por ahí de diferenciar del mal comportamiento. Entonces, hay otros alumnos que aparentemente no tienen problemas comportamentales, pero que en determinados momentos del día se muestran desafiantes ante la autoridad. Y cuando me refiero a determinados momentos del día, es en relación a cuestiones de evaluación, en el receso, en determinadas horas de clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también considerar que los compañeros o los niños que tienen algún trastorno o alguna condición de salud mental, también no es que todo el tiempo se esté manifestando esa condición de salud mental, ¿ok? Para que podamos considerarlo. También te quiero invitar, maestra Jessica, a que en el momento que tú desees tengas alguna duda, también te sientas con toda la libertad de tenerme para que la puedas Gracias. aclarar. ¿Sí? Sí, ajá. Bueno, esto entonces nos lleva a tener la responsabilidad dentro de las instituciones educativas en un primer momento, porque te voy a decir algo, este tipo de cosas se identifican en las escuelas, ni siquiera a veces se identifican en casa. Es decir, Ujú. los profesores se percatan de que ese niño les genera pues más desgaste en todos los aspectos y entonces pues mandan llamar a los papás y entonces los papás es a veces cuando se dan cuenta. Pero nosotros como escuelas, como instituciones educativas, tenemos una responsabilidad social, ética y moral, que es hacer diagnósticos. Y un diagnóstico se tendría que hacer eh, específicamente vamos a poner que de primaria hasta preparatoria, incluso hasta universidad. En preescolar no me atrevería a hacerlo. Y ese diagnóstico nos permite también de entrada identificar las características que tiene cada uno de esos jóvenes o niños con los que estamos trabajando. Entonces, un diagnóstico diferencial nos permite establecer la distinción entre cada uno de los grupos, lo que es normal, donde la dificultad suele estribar para determinar si existen o no necesidades educativas en el manejo comportamental, porque ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es un niño problema, que es más vinculado a una cuestión de actitud, de conducta, eh, que ahorita te voy a explicar la diferencia, o si existe una situación un tanto más complicada en su manejo, ¿no? Entonces, Sí. este diagnóstico diferencial nos va a permitir ver si existen necesidades educativas en el manejo comportamental o, por el contrario, constituye una faceta más de su comportamiento habitual. Es un trabajo importante que debe abordarse desde el contexto educativo de una forma interdisciplinar, recogiéndose información precisa y pertinente de padres, tutor, profesores. ¿Por qué se habla también de los alumnos? Porque al convivir con sus pares, estos niños, estos jóvenes manifiestan conductas que a veces o no necesariamente se manifiestan frente a los adultos. Entonces, cuando se habla de un diagnóstico diferencial o de una forma interdisciplinar de poder llegar a un diagnóstico, pues tenemos que tomar la opinión de varias personas, ¿no? Desde diferentes escenarios. Entonces, Ajá. lo primordial es poder Una pregunta. establecer un diagnóstico diferencial. Ajá, Sí, tengo una pregunta. ¿Este diagnóstico diferencial se hace, por ejemplo, al inicio del ciclo escolar y se hace con el 100% de la población estudiantil? exacto, Y, así por es. ejemplo, desde entonces tú puedes detectar situaciones especiales Por o supuesto que sí, condiciones especiales. Ok. por supuesto. Una es, como directivos en las instituciones, debería de ser ya un requisito y no para discriminar, para excluir, sino para dar la atención que merece ese niño o ese joven, que sería obligatorio casi que los padres te informen que si su hijo o su hija tienen alguna condición de salud, ya sea salud física o salud mental, Sí. Y ¿sí? Porque en perdón esa que, medida tú puedes dar el servicio que se debe de dar. claro, Dime. perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los papás saben que su hijo tiene una condición eh, especial y no te lo dicen porque no lo aceptan? Porque en mi experiencia,
llega a suceder que a veces no es, a veces ni siquiera es necesario un diagnóstico para darte cuenta de ciertos detalles que surgen con el día a día, pero y a veces entrevistas a los papás y los mismos papás dicen, no, todo está normal, o sea, no, es que él es normal, sí, ya lo llevamos aquí, ya lo llevamos allá y nos dijeron que todo normal. O sea, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación de esas, en donde en la escuela o en el aula se detectan ciertos detalles, pero los papás no lo aceptan o por pena o por miedo a que no haya inclusión, lo niegan? Bueno, de entrada, si los papás te están diciendo que todo está normal, te deben de llevar un documento de un psicólogo o un psiquiatra o un psiquiatra, dependiendo la edad, donde el experto en salud mental haga mención de que ese niño o ese joven no tiene ninguna condición de salud mental, ¿ok? Ujú, Ese documento no puede ser mayor a 6 meses, ¿de acuerdo? ujú, Porque obvio, en las cuestiones de personalidad, de salud mental, pues vamos evolucionando día a día, ¿no? No es que te tomas una pastilla y ya se te quitó, es una cuestión que se va moviendo conforme a la edad, conforme a las condiciones de vida, al espacio en el que te estás desarrollando y demás. Entonces es por eso importante que ese documento tenga como validez 6 meses como máximo. Entonces, si el papá te está diciendo, no, él está bien, mire, pero mire, señor, yo estoy observando este tipo de conductas, para mí es preocupante porque o su hijo no se logra integrar, él está sufriendo, dependiendo, ¿no? Lo que tú observas. ujú, ujú, Y el papá insiste en que todo es normal, tú como institución tienes el derecho de solicitarle entonces un documento que tenga número de teléfono, dirección, cédula profesional, de la persona que está avalando que ese pequeño no tiene ningún problema de salud, de cualquier tipo, ¿no? Y si te lo llevan, entonces aquí el problema pues todavía es mayor, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando de problemas de crianza. Tengo otra conferencia que habla acerca de los tipos de crianza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos niños están siendo criados de manera inadecuada desde el hogar. Entonces, no es un problema que escape del control del niño, del joven, ¿no? Porque es un problema de salud mental, sino que es un problema que viene derivado de lo que los padres están criando, están enseñando o están fortaleciendo en su hijo desde casa. Esto ok. es situación diferente, ¿sí queda claro? Sí, sí, muchas gracias. Ok. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver las distintas formas en las que el mal comportamiento, insisto, entrecomillado, puede redefinirse teniendo en cuenta aspectos como la sintomatología, es decir, lo que tú mencionabas hace un momento. ¿Qué estás observando? Esos síntomas, un conjunto de síntomas hacen un síndrome, ¿ok? Entonces, si tú ves muchos de los síntomas que más adelante vamos a revisar por cada trastorno, tú dirás, ah, caramba, este joven está reuniendo todos estos síntomas, entonces es probable que aparezca este síndrome o trastorno, en este caso de lo que vamos a hablar. Vamos a definir también si constituye o no un trastorno clínico. Vamos a ver la frecuencia y, bueno, posteriormente vamos a dar respuesta a dichas necesidades desde un contexto complejo, te decía, como lo son las escuelas, los colegios, y más en específico el aula, porque es el salón donde el niño pasa la mayor parte de su tiempo. Muy bien, vamos a empezar. Que de acuerdo a la clasificación desde diversos autores, existen clasificaciones desde dimensiones cuantitativas, el exceso con el hiper o el déficit con lo hipo, ¿ok? Cuando está muy elevada la conducta o está muy abajo. Por ejemplo, eh, cuando hay conductas muy exacerbadas o hay conductas de mucha apatía, de mucha falta de convivencia. Tenemos también problemas comportamentales con base en la dirección y consecuencias generadas por la conducta en el ambiente inmediato.
Uno son las conductas externalizantes, que son las que se dan hacia afuera. Por ejemplo, las conductas agresivas e hiperactivas. Es decir, las conductas que la persona en cuestión está manifestando hacia el otro, ¿ok? El exceso de convivencia, la impulsividad, pero que se manifiestan y que son claramente observables, pero insisto, que se vuelcan hacia afuera. Y dos, las conductas internalizantes, que son las que van hacia adentro. En estas entran justo el retraimiento social, que implica la falta de convivencia, la depresión y la ansiedad. ¿Ok? Aquí van a entrar estas que son conductas que van hacia adentro. Existe también otra clasificación que es de la Asociación Americana de Psiquiatría y que está aquí en esta presentación. Tú vas a ver las del DSM-4, la versión traducida, aunque ya aparece el DSM-5 también, ¿no? Pero pues realmente no existe una gran variación en el manual actual. El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico para las Enfermedades Psiquiátricas, ¿ok? Entonces, en este sistema y es en el que se va a fundamentar esta presentación. Este sistema de clasificación incluye dentro de los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia un subgrupo de trastornos, por ejemplo, por déficit de atención y comportamiento perturbador, denominado de esta manera porque provoca más molestias a la gente que les rodea que al propio sujeto. Esto tiene que ver con lo que mencionamos hace un momento de los trastornos externalizantes, ¿ok? Por eso se llaman comportamientos perturbadores. Este subgrupo comprende varios de los trastornos de los que vamos a hablar aquí. De hecho, voy a hablar de los tres, que es el trastorno disocial, también conocido como trastorno disocial antisocial o sociopático, ¿ok? Y el trastorno negativista desafiante, además del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En adelante, pues bueno, lo vamos a mencionar como TDAH. Entonces, estos trastornos de los que vamos a hablar ahora se encuentran muy, muy relacionados, ¿ok? Antes se clasificaban en uno solo, pero después y a partir de toda la investigación que hacen los expertos en estos temas, pues bueno, se logra hacer una diferenciación entre estas categorías, porque ciertamente tienen muchas similitudes, pero o sea, hay cosas que los separan, ¿no? Que logran hacer una diferencia entre uno y otro. Bien, vamos a considerar algunos elementos. Primero, tenemos que hablar de que durante la adolescencia hay muchos factores de riesgo y que estos factores de riesgo tienen que ver con problemas de conducta. Estos problemas de conducta pueden lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Lo grupal, lo social. Entonces, en este sentido, debemos de considerar que dentro de los individuales, que pueden ser factores de riesgo para que estos trastornos se mantengan, incluso se exacerben, son los problemas de destrezas en el manejo de conflicto, es decir, la falta de control de la ira, ¿ok? Ese es uno de los principales elementos que surgen como un factor de riesgo. Las pobres habilidades sociales, es decir, la incapacidad para poderse vincular con los compañeros, con los amigos. No tienen esa habilidad social. Tienen a veces un fácil acceso a las armas, tanto las armas blancas como las armas de fuego. Hay un modelo atribucional externo, es decir, que la propia sociedad señala a esa categoría de jóvenes como jóvenes que pueden tener esas conductas, ¿no? A esto le podemos llamar en algunos casos los contextos facilitadores de violencia, que lo vamos a ver también más adelante. Existe también otro factor de riesgo individual que tiene que ver con los patrones de amenazas o maltrato a otros, ¿no? Es decir, yo voy, amenazo, le pego, lastimo animales, amedrento a otros compañeros. Otro más, factor de riesgo individual, son el ser víctima de abusos o de negligencia, y esto específicamente va vinculado al hogar. Abuso físico, emocional o sexual.
relaciones pobres, aislamiento, lo que decíamos hace rato, que son las conductas internalizantes que eh, les cuesta mucho trabajo poder vincularse con los demás y entonces lo que hacen por baja autoestima, temor, vergüenza, aislarse, ¿no? Se encierran en un mundo muy, muy personal. Y también pueden haber dificultades de aprendizaje. En el caso de los familiares, algunos de los factores de riesgo que se han observado son el bajo nivel económico, actividades inadaptadas de los padres, estilo educativo ineficaz, o por ejemplo en las escuelas que no les ponen atención o identifican estas conductas y lo que tú decías hace un momento, o enjuician o etiquetan. Hay una baja supervisión o control de la familia, un alto conflicto familiar, es decir, que al interior de la casa pues existen muchos conflictos entre los padres o entre los hermanos, hay un bajo apoyo emocional y una disciplina inconsistente. Si estoy de buenas, no te regaño, si estoy de malas, sí te regaño. Y en relación a lo contextual o al grupo de iguales que tiene que ver pues con la gente que se rodea, que es de su misma edad, hay conductas agresivas en clase que generalmente van dirigidas hacia esa persona o esa persona las dirige hacia el grupo, hay rechazo de los iguales, tienden a juntarse con personas más grandes de edad, asociación con iguales desviados, os decía el famoso dicho de Dios los cría y ellos se juntan, pues haz de cuentas que son como imanes, ¿no? Que se atraen, ¿no? Esos chicos que tienen este tipo de conductas se empiezan a atraer y empiezan a formar grupos. Hay destrucción de propiedad de propiedad ajena o vandalismo, respuestas ineficaces al profesorado, es decir, no le van a hacer caso a los maestros, y hay un clima de clase muy inadecuado. Estos jóvenes generalmente van a generar o van a ser parte de estos grupos que tienden a ser muy disruptivos, muy desordenados. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, 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 gracias. Bien, vamos entonces de lo menor a lo mayor. ¿A qué me refiero con ir de lo menor a lo mayor? Que vamos a ir de la situación más controlable a la que, a la que es muy, muy complicada de controlar si no se tiene una buena disciplina en los hábitos médicos, porque eso ya implica una cuestión de medicación. Bien, lo primero, que es el trastorno de conducta conocido como disruptividad. A estos jóvenes que tienen este trastorno de conducta llamado disruptividad, se les conoce como niños problema, difíciles o inadaptados. Esto es bien interesante, ¿sabes? Porque te voy a leer lo que viene aquí y te voy a dar muchos ejemplos. Muchos niños presentan problemas de comportamiento y disciplina en nuestras aulas que se asemejan en el carácter transgresor o perturbador de sus manifestaciones conductuales. En estos casos destacan los determinantes ambientales, factores familiares como padres sobreprotectores, permisivos, abandono, violencia, malos tratos, abuso de drogas, carencias afectivas, problemas psicopatológicos en los padres, códigos lingüísticos restringidos o bajo nivel cultural. En los factores escolares hay un ambiente muy competitivo, rigidez, no atención a las necesidades educativas especiales, que son de justo de las que estamos hablando. Y están los factores sociales, por ejemplo, clases sociales desfavorecidas, deprivación ambiental, pandillerismo o pandillismo y drogas, ¿ok? Y también existe un gran riesgo de inadaptación socioescolar y de problemas de conducta en los niños de diferentes grupos raciales. Fíjate bien, los niños que son disruptivos son esos jóvenes o niños que estás tú dando tu clase bien feliz en el salón y de repente levanta la mano. Maestra, ¿cómo le fue de vacaciones? ¿A dónde se fue? A ver, Lalo, ahora no es momento de hablar de las vacaciones, estamos atendiendo este tema. No, maestra, pero cuéntenos, porque también es importante que manejemos la convivencia. Ustedes mismos nos los han dicho. Ándele, maestra, cuéntenos. Y entonces tú de repente vas a voltear y le vas a decir, bueno, fíjate que no pude salir. Ay, maestra, pues fíjese que yo sí me fui. Ay, mire, y Juanito se fue a tal lugar. Y entonces son jovencitos y niños que aparte de que tienen un gran liderazgo,
tienen mucho carisma, son sumamente carismáticos, y entonces tú te enganchas con ellos, y entonces cuando menos te das cuenta, ¡prum!, ya saliste del camino, ya saliste de tu ruta, se acabó tu hora de clase, o se te acabó el día, llegó el receso, y tú ya no diste clase, y entonces él está feliz, porque logró su cometido, ¿no? Porque logró distraerte, a eso se le llama disruptividad, o es el que cuenta un chiste y todos empiezan a reír y a ti te cuesta trabajo volver a poner en orden al grupo porque esa es la estrategia que ellos tienen, ser el gracioso, el ameno, el distractor, porque además eso les genera reconocimiento por parte del grupo, porque lograron traer a la autoridad que está al frente y lograr salirse con la suya. ¿Me querías preguntar algo? No, no, estoy escuchando porque me recuerda en toda mi trayectoria como docente, pues muchos casos, ¿no? En donde precisamente sucede eso. Y sí, que casualmente son estudiantes que son muy inteligentes, son líderes y aparte, como dices tú, son carismáticos, ¿no? Al grado tan carismáticos Sí. que terminan hasta uno mismo como maestro cayéndote bien, ¿no? Así es, exactamente. No ve ahí el maestro con su nubecita negra y él generando disturbio en el salón, ¿no? Y son Ujú. felices y además lo que tú dices, te caen bien, te son muy agradables, a veces ni los quieres, ni les quieres llamar la atención, porque son chavos que además disfrazan muy bien esa parte, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿qué factores están asociados a su aparición? Pues bueno, fíjate, padres muy permisivos, es decir, que no les ponen límites, Ujú. que dejan que hagan lo que ellos quieran. Sobre todo, esto se desarrolla desde la primera infancia, ¿ok? Justo donde los niños empezamos el proceso de socialización, es decir, de integrarnos a una sociedad donde hay reglas, normas, ¿no? Donde a veces cosas que yo hago en casa no las puedo hacer en el restaurante o en el salón de clase o en cualquier otro espacio comunitario, ¿no? Donde haya convivencia con otras personas. Entonces, pues como los papás los dejan hacer lo que quieran, pues ellos van a pensar que esto que se hace en casa, pues lo puedo hacer en cualquier parte sin problema. Después hay un contexto, perdón, escolar, especialmente cuando el profesor no marca límites claros respecto a lo que se puede o no se puede hacer. Esto ahora se conocen como acuerdos de convivencia. Tú Ujú. puedes hacer un acuerdo con tu grupo y saber qué podemos como grupo en donde estamos todos juntos eh, acordar para evitar perder tiempo, faltas de respeto, que haya una convivencia sana, ¿ok? Pe- Eh, o evidentemente cuando este tipo de conductas, en lugar de tú tratar de abordar qué es lo que está pasando ahí con este joven, pues generalmente lo que vas a hacer son llamadas de atención, ¿no? sí. Esa por un lado. Otra, cuando el maestro pues también es muy permisivo, ¿no? Cuando el maestro va a estar reforzando la misma educación que dan los padres, ¿no? Al ser tan permisivos. O cuando no se actúa de forma sistemática ante los comportamientos disruptivos. Es decir, si tú haces esto, esta es la consecuencia o la medida disciplinaria, ¿no? Ujú. Y o a veces le permites y otras veces no, ¿sí? Porque eso también va a confundir al joven o al niño, ¿ok? Perdón, ¿tú Bueno, crees o consideras que si yo tengo un hijo con esas características, puedo guiarlo a través de ciertas, no, o sea, no siendo permisiva como mamá e inculcando la disciplina, por ejemplo, enfocándolos a algún deporte y enseñarles desde chicos lo que es la disciplina y el hecho de respetar los límites? O sea, yo como mamá puedo ayudar a un hijo que tiene estas características para que en el futuro no se tope con pared en algún momento en la escuela o en otro lugar. ¿Sí es posible? pues sí es posible,
pero si tú como mamá de entrada eres una de las responsables porque eres permisiva, dudo mucho que lo puedas hacer o que mantengas justo esa disciplina. ¿Sí me explicó? Claro. Porque esto también se Sí, origina desde casa, ¿no? Si los padres son permisivos y son inestables sistemáticamente en la forma que quieren disciplinar al niño, a lo mejor un día sí le van a decir, tienes que ir a la natación porque eso es importante para la disciplina y para que saques toda tu energía que de repente no sé cómo hacerle. Pero después, como, insisto, tú eres permisiva, te va a decir tu hijo, no, mami, hoy no quiero ir, hace mucho frío. Y entonces, como son bastante buenos para manipular, pues la mamá va a decir, bueno, está bien, no vayas. Y estamos hablando de padres permisivos. Entonces, un padre permisivo no va a ser un padre que disciplina. ¿Sí no, me no, explico? no. Y desafortunadamente, conforme va avanzando el tiempo, me doy cuenta que cada vez hay más padres permisivos porque a veces pues son papás, mamás que trabajan, que tienen ciertos intereses y que tienen hijos, pero todavía muchos están todavía en la adolescencia. Y no me refiero a la adolescencia física, sino que no han adquirido un grado de madurez específico para poder educar a un hijo. Entonces, son papás que, como dices tú, ¿no? Ay, pues ya le dio flojera. Ay, sí, yo también tengo flojera. No vayas a natación, ¿no? O no vayas al gimnasio o a donde lo estés llevando. O son papás que no tienen el corazón para ser fuertes y decirles, bueno, empezaste esta actividad, la terminas. Son papás que cuando empiezan empieza a haber disciplina, por ejemplo, en alguna actividad deportiva o artística, en donde ya requiere un cierto tipo de enfoque y de atención, al niño ya no le gusta, y papá, es que ya no me gusta, ahora cámbiame a fútbol, ¿no? Y el papá agarra y lo cambia a fútbol. Y después, oye, es que ya no me gusta fútbol, cámbiame ahora a básquetbol. Y son papás que los tienen eh, por miles de actividades en donde nunca terminan nada, no concretan nada porque les cuesta mucho ser duros, ¿no? Decir, no, lo que empiezas lo terminas, pero yo noto que es propio como de la época, no sé si me estoy equivocando. No, yo creo que no te equivocas. Y fíjate, más allá que les cueste trabajo ser duros, a mí no me gustan los papás duros, me gustan los papás disciplinados, ¿sí? Ujú, Porque la dureza no da disciplina, ¿ok? ujú, Pero la disciplina sí da formación. Pero sí, si había un cartel bien interesante hace ya algunos años, porque como tú sabes, hay muchos padres muy jóvenes, ¿no? Entonces, había ese cartel creo que era del IMSS, que decía niños criando niños, ¿no? ujú, Entonces, sí, si yo ni siquiera tengo mis propios límites, ¿cómo le voy a andar poniendo límites a otro joven, a otro niño, a sí, otro joven? Otra cosa bien importante, Jessica, que a veces es por culpa. Justamente tú mencionabas, se van a trabajar, están todo el día ausentes, y entonces o se divorciaron, o no están en una familia separada. Entonces todo eso hace que la mamá o el papá sientan culpa y que entonces le permitan al niño o al joven hacer lo que quiera, ¿no? y perdón, por eso usé la palabra duros, pero no, yo lo uso no duros con el hijo, sino duros con uno mismo, porque tú mismo tienes que autorregular tus emociones para poder impartir disciplina o fomentar la disciplina. Muchas veces te lo digo como mamá, así como que dices, ay, ay, como que sí me está convenciendo, ¿no? Pero no, hay que hacerlo así. Sí. La palabra duro lo usé, pero con respecto a uno mismo, ¿no? Bueno, entonces a mí me Ujú. gustaría mucho que si te invito a que esa palabra de duro lo cambies por firme, que sean Ujú, firmes. sí, sí, sí. Esto Mm, es, sí va a ser, ¿no? Porque fue el acuerdo ujú, que hicimos y se tiene que cumplir, ¿no? ujú, Pudiera ser. sí. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podrías hacer aquí? Establecimiento de límites claros y concretos, pero sobre todo que los respetes, justo lo que tú acabas de decir, que los respeten y que no sea, bueno, ya se me pasó el enojo, ya te regreso el celular, ¿no? No, no, Sí. no, no, no. A ver, te dije que ibas a estar un mes sin el celular, pero papi, ya me estoy portando bien, tiene 2 horas portándose bien y el papá ya se lo quiere regresar, ¿no? Entonces, de entrada, establecimiento de límites claros y concretos, bien definidos, que le queden claros a ese jovencito o a ese niño.
perdón, desarrollo de habilidades socioemocionales, porque esto es importante. Tú sabes, Jessy, que se le ha dado, afortunadamente hoy ya se está poniendo más importancia a esto, pero la inteligencia emocional era algo que no se consideraba. Y entonces, Ujú, esta falta de inteligencia emocional y el de desarrollo de habilidades socioemocionales eh, nos lleva nos había llevado a ser impulsivos, a no escuchar, a hacer muchas cosas que incluso no nos permitían convivir de manera adecuada dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, la escucha activa, la comunicación asertiva son parte de lo que debe de haber dentro de una habilidad socioemocional. Y muchos no ujú, la tenemos, ¿no? Decimos lo que pensamos sin filtro, dejamos te estoy escuchando, pero no te estoy escuchando, ¿no? Realmente como debe de ser, y esto es muy importante desarrollarlo. La promoción de valores, ¿no? Que los jóvenes comprendan, entiendan qué es respetar al otro, qué es una cuestión ética, cómo es la libertad, qué es la responsabilidad, muchos de estos valores que los padres permisivos pues no fomentan. Entonces después se están quejando de los hijos o están responsabilizando a terceros de lo que ellos no han promovido y que es su responsabilidad como los responsables justo de estos seres, ¿no? O sea un niño o un adolescente. Seguimiento sistematizado de conductas disruptivas. ¿A qué nos referimos con este seguimiento sistematizado? A que nosotros también tenemos, desde las escuelas, tenemos que saber en qué momento ese joven interviene, ¿no? O irrumpe en la clase para desviarse de la temática que se está manejando, ¿ok? Porque también es importante saber eso, ¿no? A ujú. ellos perfectamente saben en qué momento lo pueden hacer y entonces ahí van un paso adelante de nosotros. Bien, vámonos con el trastorno oposicionista desafiante. Este es bien interesante porque muchos pensamos, tanto los papás como los que estamos en las que es un contestón, es un rebelde, es un grosero, y no sabemos que realmente lo que tiene es este trastorno, el oposicionista desafiante. Consiste en un patrón recurrente de comportamiento negativista, desafiante y hostil, principalmente con las figuras de autoridad. Y aquí no escapan los padres, tanto los maestros como los padres, o con cualquier figura que represente una autoridad, va a ser la figura perfecta para que los jóvenes se confronten con esas figuras. Dicho comportamiento sucede de forma deliberada para molestar a los adultos o ante demandas específicas para cumplir normas. Lo van a hacer de manera muy consciente, ¿sabes? O sea, tú le dices, a ver, por favor, dame ese celular, no te lo doy, es mío. Te estoy dando una indicación, dame el celular, no te lo voy a dar. ¿Por qué te lo voy a dar si es mío? Y entonces tienen este tipo de respuestas enervan al adulto. Y entonces el adulto se empieza a molestar, a enojar y piensa que el joven lo que está haciendo es retarlo, pero realmente el trastorno tiene estas características, ¿no? Sí te quiere molestar, pero es algo que escapa también de su posibilidad de control, ¿ok? Por eso empiezan a medicarlos, ¿sabes? Son niños rencorosos y vengativos. A lo mejor te va a dar el celular, pero después va a buscar la forma de fastidiarte en otra cosa. Habitualmente se van a sentir víctimas y generalmente también van a acusar a los otros de su mal comportamiento. Es que no fui yo, no fue, o él me dijo que lo hiciera, yo no quería, pero él me obligó. ¿Ok? También esa característica es bien interesante. Esta imagen me gusta mucho porque esa cara es la cara de un oposicionista desafiante, está enojado, siempre va a estar enojado y también manifiestan altos niveles de ira y de agresividad porque son impulsivos también. Entonces, ¿qué características tiene el trastorno? Estos son los criterios de diagnóstico que maneja el Manual Diagnóstico y Estadístico para las Enfermedades
Y entonces, ¿qué vas a encontrar? A menudo se encoleriza e incurre en pataletas, hace su gran berrinche, esté donde esté. Va a discutir con adultos, desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas, algunos de los ejemplos que ya di, molesta deliberadamente a otras personas, ¿no? De repente están apretando y soltando el botoncito este de la pluma y están haciendo ruido, ruido, y así como que ya saben que les molesta a los demás y lo continúan haciendo, por poner un ejemplo. Acusa a otros de sus errores o mal comportamiento. Yo no fui, a mí me dijeron, es que él me dijo, él me obligó. Es susceptible o fácilmente molestado por otros, porque él puede ser un molestón, pero no tolera que lo molesten, ¿no? Entonces muy rápido va a reaccionar. Es colérico y resentido, rencoroso y vengativo. Estas son las características que tú tienes que observar para ayudar a diagnosticar un trastorno oposicionista desafiante. Vámonos con un trastorno bien complicado, bien difícil y que es la base de muchos de los grandes grupos delictivos de todo el mundo, ¿no? Si tú te pones a ver documentales de asesinos seriales o de delincuencia organizada, vas a encontrar este trastorno muy característico, el disocial. De todos los diagnósticos psiquiátricos con inicio en la infancia o adolescencia, este trastorno es el que está más directamente relacionado en contradecir las normas socialmente establecidas para el desarrollo de una convivencia adecuada. Este trastorno también se le conoce como antisocial o como sociopático. Los jóvenes o los niños o adultos incluso que se encuentran en esta categoría van a ser personas que fácilmente van a delinquir, fácilmente se van a atrapar en grupos vandálicos, en pandillerismo, muy fácil pueden ser maltratadores de animales o de otros niños o de otros jóvenes, sienten una gran fascinación por las armas, por temas que tienen que ver con la crueldad, con la apología del delito. Eh, es algo que a ellos les fascina y los emociona. Entonces, es por ello que aquí aparecen muchas figuras de las que yo te hablo, ¿no? Hay una serie, un documental en Netflix que se llama Soy un asesino. Ese, en ese documental son como 50 capítulos, te puedes percatar que todos esos que aparecen ahí tienen un trastorno disocial, o si tú ves esta serie nueva que está muy popular en Netflix, que es maravillosa, que se llama Adolescencia, vas a encontrar este trastorno reflejado en ese adolescente, en Jamie, ¿no? Esta imagen que tú ves ahora en pantalla, que ustedes ven en pantalla, es la típica imagen en una caricatura de un niño así, la cara de enojo, de dolor, de tristeza, de rabia, desaliñado, pantalón roto, maltrato animal, trae un ratón ahí colgado del cuello, un gato arrastrando una botella y además lo trae de la cola, ¿no? Este tipo de niños, este tipo de, de jóvenes tienen todo lo que tú ves aquí, así es, son duros, no sienten culpa, no hay un desarrollo moral del que habla Kohlberg, ¿no? Porque ellos no son capaces de diferenciar entre lo que es correcto y no es correcto dentro de una sociedad. Te podría decir que no lo hacen por maldad, lo hacen por esta alteración mental que tienen. Entonces uno ve un vecino y dices, desdichado, ¿cómo se atrevió? Pero si ahondamos más en su infancia, en su adolescencia y en todo lo que esa persona vivió, no es que lo justifiques, pero sí podrías entender el por qué actúan de tal o cual manera. Una Entonces, ¿qué pregunta. características tienen? Dime. Perdón, una pregunta. ¿Esa condición es genética o se desarrolla durante la infancia en base al contexto o es una combinación de ambas? Yo creo que es una combinación de ambas, porque, a ver, hay muchos casos de estos
en los que las condiciones de contexto en el que vivían, de abuso, de drogas, de falta de padres responsables, lograron salir adelante, ¿no? Yo tengo casos así, cercanos, en donde esas personas, a pesar de toda la condición de vida que tuvieron, de abandono, de soledad, de abuso, logran ser personas productivas, personas que aportan a la sociedad. Pero también está la otra parte, ¿no? Donde viene derivado de unas condiciones de salud sumamente desfavorecidas y no tienen esa resiliencia como tuvo la otra persona. Entonces, a mí me parece que aquí viene algo asociado a una cuestión biológica, más que genética, ¿sabes? Biológica. Yo pienso que Ujú. más que genética es como biológica, como que te sacaste en la rueda, en la ruleta rusa, porque aquí no puede ser la rueda de la fortuna, sino en la ruleta rusa te sacaste este premio, ¿no? Entonces, pueden ser ambas partes. Muchas veces cuando tú conoces la historia de asesinos seriales muy famosos, de las cuales puedes darte cuenta ahora a través de todos estos documentales que han salido, pues te das cuenta que muchos de ellos han padecido abuso desde la infancia, ¿no? Ujú. Entonces, pero insisto, hay muchas personas que yo también conozco que han sido víctimas de mucho abuso y no son personas con estas características, ¿no? Con estas Ujú. condiciones, Ok, ¿ok? gracias. Ujú. Bien, conductas entonces para lograr diagnosticar un trastorno disocial de acuerdo al manual. Hay primero agresión a personas y animales. ¿Qué hacen? A menudo fanfarronean, traigo una pistola, yo te voy a matar, con ese nivel, ¿eh? O Ujú. intimida a otros. Inician peleas, es muy común que sean personas que van a pelear con el otro, incluso con personas que sean mucho más fuertes que ellos. Ha manifestado crueldad física contra personas o animales, ha robado enfrentándose a la víctima, es decir, no ha robado a escondidas, sino ha robado Ujú. frente a frente. Hay otro apartado que es la destrucción de la propiedad. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves. Y aquí no entra específicamente la categoría de la piromanía, pero ellos lo pueden hacer con el fin de dañar al otro, ¿sí? Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas, lo ha hecho a propósito, una bicicleta, le ha ponchado las llantas a un coche, ha ido a destruir vidrios en una casa, ¿ok? En el caso de fraudulencia o robo, ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otras personas, a menudo miente para obtener favores o bienes para evitar obligaciones. Me siento mal, no quiero ir a la escuela, por favor, me duele mucho el estómago, cosas como esas, así de simples, ¿no? Ha robado objetos de valor sin enfrentamiento con la víctima, es decir, va a la casa del amigo y de repente ve por ahí un reloj mal puesto y se lo lleva sin que los demás se percaten de ello. Pero también lo hace confrontando a la persona. O sea, existen estas dos posibilidades. Violaciones graves de las normas. A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, iniciando este comportamiento desde antes de los 13 años. Se fuga de casa, se les desaparece a los padres al menos un día, ¿eh? Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos 2 veces viviendo en la casa de los padres o en un lugar sustituto o solo una vez sin regresar durante largo periodo de tiempo. Es decir, se va de la casa, pasa 2, 3 semanas, un mes y entonces regresa. Solo hacer novillos, es decir, buscar novia en la escuela, iniciando esta práctica desde antes de los 13 años de edad. Incluso su vida sexual activa inicia desde antes de este periodo de edad, ¿no? Pero característico de esto es las conductas vandálicas y el maltrato a otras personas o animales. Es muy, muy característico que eso pase. Utiliza drogas, también es muy común que utilice drogas. ¿Ok? Vámonos Ujú. ahora con el... ¿Querías preguntar algo? No, 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 nada. Ok. Vámonos entonces con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Con hiperactividad en este caso, porque es el más común y es el más complicado a veces de trabajar.
Entonces, este es uno de los más diagnosticados por psicólogos, pediatras, neuropediatras, paidopsiquiatras. Tiene una incidencia del 3 al 6% en la población, lo que supone que aproximadamente cada 4 aulas vamos a encontrar a un niño hiperactivo. Las características nucleares del trastorno son la inatención, el exceso de actividad y la impulsividad. Es decir, es, eh, está escuchando la clase o tú lo ves medio atento, pero su cabeza está en otro lado. No está escuchando lo que tú estás diciendo. Es poco probable que lo puedas tener más de 5 o 10 minutos sentado y tranquilo. Va a buscar qué hacer, es el que se pare, el que maestra me deje ir al baño. No puede porque escapa de su control el estar sentado y estar tranquilo. Y la impulsividad, es decir, maestra, me está molestando Pepito. Maestra, es que Pepe no me deja de molestar y a lo mejor tú, sí, a ver ya, Pepe, por favor. Entonces, como son impulsivos, son capaces de agarrar un lápiz y clavarlo en la mano del otro. Eso nos pasó en un colegio. No se lo clavó en la mano, pero se lo metió a la oreja, ¿no? Un lápiz, pum, se lo metió a la oreja a uno de los jóvenes porque la maestra no estaba poniendo atención a lo que él estaba pidiendo que controlara con el compañero de al lado. Entonces, se trata de un trastorno esencialmente crónico, es decir, se mantiene, no es algo que aparezca de una forma por un tiempo y después desaparece, es un trastorno crónico. Afecta más a hombres que a mujeres y tiene un origen neurobiológico, por lo que suele ser necesario aplicar terapia farmacológica junto con la psicopedagógica, ¿ok? Aquí sí necesariamente se requiere de la medicación. Entonces, existen 3 subtipos. El primero, que es el predominantemente inatento desorganizado. Aquí lo que va a predominar es la falta de atención, de poder sostener la atención frente a cualquier tema, sea una película, un juego, porque no solo es en el salón, puede estar jugando y se cansa de jugar a los 5 o 10 minutos y está buscando otra cosa diferente que hacer. Hay una dificultad para la organización y planificación del trabajo. Les cuesta muchísimo trabajo eso. O sea, por eso con este tipo de niños o de jóvenes se trabaja mucho la economía de fichas, los tableros para organizar cada actividad y los horarios que deben de manejar, porque a ellos se llaman planificadores, porque a ellos les cuesta mucho trabajo tener ese orden en su cabeza. A lo mejor tú y yo sabemos, ¿no? Que yo llego, tengo que comer, alimentar a mis perros, irme a la natación. A ellos les cuesta mucho trabajo tener esta planificación. Segundo subtipo es el hiperactivo impulsivo, donde lo más relevante es la impulsividad y las dificultades en el control inhibitorio, perdón. Es decir, estos chicos son los que fácilmente van a soltar un golpe, dar un lapizazo, van a hacer incluso un tanto cuanto exhibicionistas porque no tienen inhibición frente a muchas cosas, pueden utilizar un lenguaje altisonante de manera muy fácil, ¿ok? Y por último, que es el más común y el que generalmente se diagnostica en la gran mayoría de estos jóvenes, es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Que es el combinado donde aparecen los dos anteriores más la hiperactividad. Aquí las dificultades son de inatención, exceso de actividad e impulsividad, es decir, aparece todo lo que viene en las dos anteriores. ¿Cómo lo diagnostican desde los subtipos neurológicos de TDA? La inatención, es decir, no presta suficiente atención a los detalles, hace las cosas al aventón, tiene dificultades en la atención sostenida, lo que te decía, no más de 5 minutos los vas a tener atento. Parece no escuchar cuando se le habla directamente, voltean la mirada hacia arriba, hacia otro lado, se distraen sumamente fácil. Hay una dificultad para finalizar las tareas, es decir, no es que sean oposicionistas, sino que ¡pum!, se distraen y lo dejan a medias y no lo acaban. Dificultad para organizar sus actividades o tareas, que ya había hecho mención de ello, ¿no? Por eso necesitan estos planificadores, ¿no? Estén muy a la vista de ellos o ponerles post-its por todos lados para que puedan recordar qué es lo que tenían que hacer.
pierde cosas necesarias como el lápiz, el color, la mochila completa, se distrae, perdón, por estímulos irrelevantes y de verdad tan irrelevantes como que pasó así tal cual, pasó una mosca y él se fue siguiendo el vuelo de la mosca, ¿ok? Es olvidadizo y es olvidadizo real, o sea, es el de los que llegan, es que se me olvidó mi cuaderno, pero si sabías que tenías clase hoy de esto, pues que no sé por qué lo dejé, y es real lo que están diciendo, no es por irresponsabilidad. La hiperactividad hace referencia a que se mueve en exceso, generalmente manos y pies, que es la hiperquinesia, son de esos que están temblando las piernas y están con las manos todo el tiempo en movimiento, se va a levantar del asiento en la clase y se va a estar moviendo por todos lados, obvio, eso generalmente va a promover una molestia en el docente, incluso en el grupo de clase, corre o da saltos en situaciones inapropiadas, cuando menos te lo imagines, va a salir corriendo, va a empezar a brincar, en la iglesia, por ejemplo, puede ser que de repente se ponga a brincar o salga corriendo, el papá en lo que lo corretea y lo alcanza, pues bueno, ya genera un disturbio durante la misa, tiene dificultad para realizar actividades tranquilas, obvio le va a costar mucho poder meditar, poder sentarse en el cine, es parte de lo que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Habla mucho, tiene una gran verborrea, es difícil que pueda guardar silencio y actúa como si estuviese impulsado por un motor, es decir, es un chico que tiene todo el tiempo, está acelerado, todo el tiempo. Y en la impulsividad, responde de forma precipitada a las preguntas, es decir, no reflexiona, no piensa lo que va a decir. Tiene dificultades para guardar el turno en una fila, no se va a formar en una fila, se va a querer meter o se va a ir, interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros. Esas son algunas de las características. En educación secundaria, por ejemplo, los alumnos con TDAH suelen arrastrar historias repletas de fracasos, es decir, traen todos los fracasos que ya vienen de la primaria y si no fueron diagnosticados y medicados con oportunidad, cuando llegan a la secundaria, pues bueno, traen, aparte de todo el problema neurobiológico que ya traen o traen el enojo, la ira, la falta de autoestima, el bajo autoconcepto, su autopercepción como alguien fracasado, ¿sí? Porque no han sido atendidos como debían, por lo que decía que era tan importante lo del diagnóstico. Y se sienten muy poco competentes, ¿no? Y generalmente aunque sean inteligentes, van a tener problemas, son repetidores de año, por ejemplo, ¿no? Y van a tener gran problema para poder aprobar satisfactoriamente sus estudios. Es una condición muy triste en estos jóvenes, ¿no? Justo en el proceso de evaluación, ¿qué es lo más necesario? Primero hay que aplicar pruebas que justamente ayuden a evaluar distintos dominios de esta personita, tanto en lo social, en lo cognitivo y en lo afectivo. Hay que hacer entrevista para conocer la historia personal, que muchas veces justamente nos va a dar la información en relación a los síntomas que predominan, ¿ok? Y finalmente, aunque parece ser que pues a lo mejor no puede ser muy válido o muy científico como dice la presentación, es conocer cuál es la experiencia del propio docente, ¿no? En relación al trabajo con niños o jóvenes con esta condición de salud. Todo esto le podemos añadir que existe mucha, en las condiciones de salud mental o en los trastornos, enfermedades que tienen que ver con la salud mental, hay algo que se llama comorbilidad, que también aparece en la medicina en lo general. Entonces, generalmente, algunos síntomas que son secundarios a otro trastorno son primarios en otro trastorno o pueden aparecer asociados, ¿no? Un trastorno posicionista desafiante con un trastorno disocial, ¿no? Entonces, esto es muy importante también considerarlo, ¿no? Que
que pueden aparecer otro tipo de síntomas que se pueden añadir en el trastorno y que se comparten con un trastorno diferente. Bien, ya casi terminamos. Vamos a puntualizar en este tipo de trastorno. El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico, cuyos síntomas provocan en el niño las siguientes conductas: hiperactividad, que es un alto nivel de actividad en relación a la edad que tiene. Es inapropiada incluso la actividad que el niño presenta, dada su condición en relación a su edad. La impulsividad, que es cuando le cuesta controlar sus conductas, emociones y pensamientos. La inatención es cuando tiene una gran dificultad para prestar atención y concentrarse. Estos síntomas no siempre están presentes conjuntamente, pero pueden aparecer en los distintos subtipos que ya te había mencionado, pero generalmente en el combinado aparecen todos y es el que generalmente va a manifestarse, ¿no? Es lo básico que teníamos que conocer con estos niños TDA, porque así se les conoce. Simplificar las reglas, entre más fácil le pongas una regla, él va a cumplirla de la mejor manera. Entre más le compliques, le va a costar trabajo entenderlo. Ayudarlo a hacer las cosas paso a paso. A ver, no le digas como a todo el grupo, van a tener que leer la página tal, después tienen que sacar un resumen, después hacer un mapa conceptual. Le tienes que decir, a ver, primero lee, ya acabaste de leer, ahora vas a hacer esto. Ahora vas a hacer esto otro, pero cada que vaya acabando una de las actividades, asegurarse de que las instrucciones sean comprendidas. ¿Y esto qué implica? Que tú das las instrucciones de manera general y después te acercas con él o con ella y le dices, a ver, Rocío, ¿entendiste esto? Sí, maestra. A ver, repíteme qué es lo que vas a hacer. Y entonces eso te va a dar la claridad a ti de que él comprendió la instrucción y a él también le va a dar un reforzamiento de la instrucción que tú estás dando. Hay que dar este sistema de puntos, que son lo que te decía, la economía de fichas. Cada que él cumpla con una actividad de manera completa y correcta, tú le vas a dar una fichita. Esa fichita tiene un valor que será ya un acuerdo entre los padres, los docentes y los niños o los jóvenes para saber qué se va a dar a cambio de esas fichas que va generando el niño. Y a esto también se le conoce como refuerzo positivo, pero también un refuerzo positivo siempre va a ser el que tú le digas que lo está haciendo bien, que ha ido mejorando, que reconozcas ese empeño que a lo mejor él está poniendo para mejorar. Una condición positiva también, si tú haces esto bien, entonces vas a obtener esto otro. Mira, si tú haces esto bien, es muy probable que tú ya no tengas problemas en la escuela o tu papi no se enoje contigo o el maestro no te llame la atención o tus compañeros quieran ya jugar y estar contigo. Y utilizar mensajes positivos, ¿no? Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Eso es bien interesante que, que lo utilicemos porque eso de verdad promueve mucho la mejora del autoconcepto que está muy disminuido en este tipo de niños o de jóvenes. Y lo más importante, hay que creer en ellos. Yo sé que a veces es bien agotador, sobre todo en escuelas donde hay 40, 50 niños o jóvenes el tener que estar haciendo esto, pero a mí me parece que es una gran recompensa para nosotros quienes estamos frente a grupo, incluso para los propios padres, más importante para los padres. Hay que creer en estos pequeñitos, ¿no? Pues es esta la, la parte más básica que yo te podría compartir en relación a esta temática de la que hoy hemos decidido compartir. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con esos niños o adolescentes que se animan ya a hacer algún acto? Pues, ¿cómo explico? Grave. En el colegio, por ejemplo, hay dos casos bien, que tengo muy, muy, muy grabados. Uno quedó en Monterrey, de un muchacho que llevó el arma del papá y así, bueno, le da a la maestra a unos compañeros y se pone la pistola y se mata, ¿no? O sea, se quita la vida. Y otro también, no recuerdo en dónde fue, también de un niño que llevaba un arma
y afuera del baño le da, creo que a una compañera y a una maestra, pero qué, o sea, ¿qué pasó con esos niños? ¿Se pudo haber detectado o evitado esta situación? Sobre todo detectado por lo que hablábamos del diagnóstico, ¿no? Por supuesto, yo creo que sí. Yo lo que siempre menciono cuando doy acompañamiento a adolescentes en terapia o a los padres, o doy pláticas, ¿no? Eh, yo creo que muchas cosas sí se pueden evitar, como teniendo la atención suficiente en que eso que mi hijo estaba haciendo no es correcto. El ver que agarró un ratón y lo hizo explotar con unos cohetes, porque eso fue el caso de un paciente, que le puso a un ratón, lo ató con cinta, le puso unas cohetes de este vuelo, esas famosas palomas, le puso 2, 3 palomas y se las pegó con diurex, lo prendió, el ratón salió corriendo, obviamente, aparte de que estaba quemándose por las mechas estas de estas cosas, y quería ver cómo explotaba, ¿no? El ratón. Ujú, Ese mismo niño le picó los ojos a un gato con vidrio, ¿no? Rompió una botella, un cristal, no recuerdo qué, y se lo clavó en los ojos al gato. Entonces, si tú estás viendo eso que está haciendo tu hijo, yo no creo que sea una llamada de alerta, ¿no? O sea, tú no te puedes quedar tan tranquilo tranquilo. diciendo, es que está haciendo travesuras, eso no es una Mm, travesura, ¿no? Una travesura es que a lo mejor te rompa un vaso, ¿no? O le eche tierra al agua, o haga ujú, revoltura, o llegue a casa lleno de tierra porque se estuvo revolcando en un jardín. Eso es común, pero que hagan ese tipo de cosas, tú dices, a ver, espérame, ¿dónde está la travesura? ujú, Entonces, a mí me parece que sí, todo ese tipo de conductas se deben de prevenir. Hoy en día se conoce algo que es el interés superior del menor. La ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ciertamente protegen a los niños, a los adolescentes. Sin embargo, esto no escapa que cuando tienen este tipo de conductas también se responsabilice a los padres, ¿no? Porque no están poniendo la atención suficiente en la ujú, conducta de los hijos. Y aún más cuando desde la escuela ya les están dando esas banderas rojas, esas llamadas de atención para que los padres hagan algo y no lo hacen, ¿no? En esta serie que yo te digo, no siempre vienen de familias así, porque en la serie de adolescencia habla de un jovencito que mató a una chica y la familia está muy bien. La familia es una familia estructurada, es una familia bien definida. Lo que no sabemos es que ahora uno de los grandes riesgos es la red, ¿no? Todo lo que se maneja dentro del Internet y que de una u otra manera influye en la conducta de los hijos, ¿no? Que es ujú, lo que pasó con este joven de la serie de adolescencia. Y que nosotros como adultos, tanto padres como maestros, que somos los principales responsables y cuidadores de niños y de jóvenes, y que sabemos que es nuestra responsabilidad como maestros también educarlos en ese sentido, es que nosotros nos estemos actualizando en temas como este que acabamos de revisar y en otros tantos, ¿no? Que aparecen en estas series y que yo no sabía, por ejemplo, que era un incel. ¿Tú sabes qué es un incel? no. Es algo que se maneja dentro de algo que se llama manósfera, y la manósfera es como un grupo de varones a nivel mundial que se reúnen en las redes, en la red, en el Internet, para generar discursos de odio y de ultraviolencia contra la mujer. Y los incel es un término que da una joven por ahí de los años 90, 95, 96, haciendo referencia a los célibes involuntarios. Es decir, a esos jóvenes que no van a ser amados ni deseados por ninguna mujer. Entonces, una gran ofensa para un joven hoy en día es que le digas incel, porque le estás diciendo que es un segregado en relación al amor y a la sexualidad que él pueda o quiera tener con una mujer, ¿no? Entonces, son temas que a veces nuestros jóvenes saben, pero nosotros adultos no lo sabemos, ¿no? Ujú, Entonces, esto permite que nosotros podamos aprender muchas cosas y evitar este tipo de cosas como las que tú acabas de mencionar.
¿sí? Porque no van a hacer daño nada más contra sí mismos. Generalmente ese daño va a ser volcado, ¿no? Hacia los otros. Entonces, por supuesto que se puede evitar. Es bien Ujú, difícil también, ¿verdad? Porque pues tanto asesino serial que existió y que existe, porque además son personas brillantes, son personas muy inteligentes, pero están muy desvalidas emocionalmente. ujú, Entonces, creo que se puede evitar. ¿Cómo se evita? Pues con una buena atención, con un buen cuidado desde la casa y desde la escuela. Sin embargo, pues la sociedad también está siendo muy permisiva frente a muchas situaciones. Te hablaba del interés superior del menor. Eh, Aquí en México, un joven que es un asesino, porque sí se le llama un homicidio, un feminicidio, un asesino, en una cuestión más genérica, va, si lo hizo a los 14 años, a los 18 va a salir de la preceptoría, ¿no? Y sí, no va a haber más, ¿no? En esta serie también que te menciono de Soy un asesino, en Estados Unidos hay jóvenes que cometieron asesinatos o robos agravados a los 16, 17 años y algunos desde esa edad han estado en una cárcel y ujú, algunos han sido condenados, de los 17 en adelante los condenan a pena de muerte, de acuerdo al delito que cometieron y al estado en el que lo cometieron, porque también las leyes en Estados Unidos varían de un estado a otro, ¿no? ujú. Pero al de 16 años que cometió el mismo asesinato que el de 17, lo condenan a 40 años de prisión, por ejemplo, pero al otro lo condenan al de 17 a pena de... Ujú. Pero los dos han estado 30 años en la prisión, no supieron otra forma de vida, ¿no? Es distinto, por eso es a lo que me refiero también. Y aún así, bajo estas condiciones tan severas que manejan, por ejemplo, en otros países, hay un montón de delincuentes de ese nivel, ¿no? Pero Sí, son delincuentes derivados de un trastorno disocial, porque aparte no ujú, sienten culpa, exacto. no sienten arrepentimiento, no hay dolor por lo que hicieron, ¿sí? Pero sí, yo creo que sí se puede prevenir, por Y, supuesto. por ejemplo, cuando en el diagnóstico escolar se detecta algún estudiante con esas características y tú citas a los papás y ellos te dicen que sí, pero jamás actúan. ¿Qué es lo conveniente hacer? Por ejemplo, que te dicen, no, sí, es que fíjese que ya lo estoy llevando al psicólogo, pero, o lo estaba llevando al psicólogo, pero ya decidió él o ella que ya no va a ir, ¿no? Y a pesar de que tú como, o uno como directivo, como maestro o como orientador, das la sugerencia de que por favor se le dé atención por ciertas situaciones que han pasado, te dicen sí, pero te das cuenta que no lo hacen, que aún así, aunque se firme un acuerdo de que el padre o la madre o ambos lo van a hacer, o sea, le van a dar atención para poder hacer un diagnóstico, no lo hacen. ¿Qué procede? Pues procedería algo que no se van a atrever a hacer porque no lo hacen ni las escuelas públicas ni las escuelas privadas. Lo que procede es hacer una denuncia frente al DIF Mm, ujú, por negligencia por parte de los padres. Si los padres no están haciendo o no están cumpliendo con lo que les obliga la ley, la constitución, la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es velar por el interés superior del menor, entonces debería de entrar el DIF, ¿no? Y el ujú. DIF de alguna forma obligar a los padres, pero las escuelas no quieren meterse en eso, no se atreven. Ajá. Y entonces prefiere, perdón, dime. ¿Sabes por qué? Porque probablemente puede tornarse en una situación de acoso. O sea, que el papá diga, es que me está acosando, o es que está excluyendo a mi hijo o hija, o es que lo está etiquetando, ¿no? Yo creo que probablemente puede ir por ahí la causa por la cual no se haga. ¿Tú cómo ves? Pues yo lo que veo es que si se maneja adecuadamente la situación, levantando un acta o llevándolo en una bitácora donde el padre se está comprometiendo, pero después no está cumpliendo, donde se le hace ver al padre o al tutor que esto es por el bienestar del menor, justamente aludiendo a la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al interior superior, perdón, al interés superior del menor, entonces no habría por qué hablarse de acoso ni nada. Si existen todos los elementos que pueden
sustentar lo que tú estás solicitando, donde el niño ya agredió físicamente, donde está incluso en riesgo su integridad o la de su grupo, donde no tiene un aprovechamiento académico adecuado, donde su cuidado personal a lo mejor no es el más apropiado, donde no hay control de impulsos, pero que existan todos los argumentos reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú lo tienes todo registrado, le has estado informando a los padres, les has invitado o sugerido que se le pueda hacer una evaluación para saber ustedes como escuela cómo lo pueden ayudar. ¿Por qué digo que se tiene que hacer la intervención de un especialista? Porque ese especialista tendrá el conocimiento de decir, a ver, ustedes maestros, es importante lo que acabamos de revisar, díganle punto por punto, el control de la impulsividad así, si es un niño TDA y no está siendo medicado, ese niño no lo vas a poder controlar si no hay medicamento, ¿no? O si es un joven, que ya está medicado, pero aún así no logra controlar del todo sus impulsos, han disminuido, pero no los ha logrado controlar, pues entonces te invito a que lo hagas parte de tu clase, va a ser tu ayudante, va a ser tu adjunto, donde tú lo involucras en actividades que le permitan a él estar activo. Pero esas recomendaciones te las va a dar un especialista, un oposicionista desafiante. No te pongas nunca el tú por tú con uno de ellos, ¿no? Porque te puede soltar hasta un golpe, ¿sabes? Y él va a ser menor, siempre vas a perder tú, ¿no? Como adulto. Entonces, lo más apropiado es tratar de calmarte, retirarlo de la situación o llamar a una persona para que pueda apoyar, no discutir con él, ni querer imponerte como una autoridad, ¿no? Es escucharlo hasta que se tranquilice y obviamente dar el reporte a la persona responsable de la institución para que a su vez esta persona también hable con los tutores y les diga, pues necesitamos que también ustedes nos ayuden, ¿no? Porque como te decía, en las escuelas, pues los docentes no todos son psicólogos, ¿no? Y no tienen la obligación de saber todo, pero al menos sí tener las herramientas mínimas para poder identificar y no caer también en dos situaciones. Una, que viole los derechos del menor y que entonces esto implique una rescisión laboral o un despido en el caso de las escuelas privadas, porque pueden ser acusados de maltrato. Y dicen que el desconocimiento no te exime de la responsabilidad, ¿no? Y dos, que te pongas en riesgo tú y te saquen una pistola, una navaja o te den un golpe. Por eso es importante que nos capacitemos en esto. Y lo que tú dices, ya te respondí, no lo hacen por el temor. O sea, me va a acosar el papá, me va a acusar, me va a fastidiar, me va a denunciar. Si realmente tú sabes que muchas escuelas en Estados Unidos existe una parte donde si ven a un joven que va golpeado, un niño que va golpeado, inmediatamente lo denuncian a estas ondas de servicios sociales y los niños son hasta retirados de su hogar, ¿no? Es una ley que se cumple. Sabemos que no somos Estados Unidos, ¿verdad? Que las leyes de repente son muy corruptas en nuestro país. Sin embargo, eso es lo que correspondería. Si tú me preguntas, eso es lo que correspondería, ¿no? Y como escuelas privadas, también ustedes tienen esto de reservarse el derecho de admisión, ¿no? Y decir, prefiero perder un cliente a perder el crédito de mi institución o poner en riesgo a otros 10, 20, 50 que conforman mi comunidad escolar, ¿no? En las escuelas públicas es menos probable que podamos hacer eso, ¿no? Ustedes lo pueden, bueno, ustedes no, las escuelas privadas es más probable que puedan hacer esto, ¿no? Por el cuidado y el bienestar de toda su población. Sin embargo, también insisto, no se trata de excluir y de sacar a estos jóvenes, se trata de darles el apoyo que necesitan para evitar que esto siga creciendo y que de delitos menores que estaban ocurriendo, estos jóvenes, y eso se le dice mucho a los papás, yo se los digo, esto puede escalar a que su hijo al rato sea un asesino, un violador, un secuestrador, que atente incluso contra ustedes, ¿no? Y que lo entiendan y les mando películas que vean, ¿no? Vea esta película, ve esta otra y usted se va a dar cuenta. ¿Cuál es la película que ahora estoy recomendando? O la serie, Adolescencia. Que vean esa serie para que de esa manera ellos puedan entender de todo lo que puede ser capaz un jovencito de esas edades.
¿Explicó? Sí, y además muchos padres de familia piensan que porque ya no tienen que ellos bañarlos y darles de comer y relativamente pues ya son autosuficientes en esos aspectos, dicen, ya creció, ya, o sea, yo ya no tengo que ver con quién se va al cine, ni si en verdad fue al cine, o sea, ya, o sea, hasta las llaves del carro, ¿no? Yo conocí a una persona que 14 años ya el muchacho ya iba y venía en el carro, ¿no? Y andaba en fiestas eh, de adultos, poniéndose pues súper tomado. Y yo creo que los padres pensaban eso, ¿no? Decían, ah, no, pues ya está grande, no pasa Ajá. nada. Entonces, muchas veces se torna en que, digo, a mí me ha llegado a pasar que me dicen, es que tus hijos ya están grandes y todavía sigues viendo en dónde están. Pues claro, y sobre todo cuando iban en la secundaria y en la preparatoria, que es cuando, desde mi punto de vista, cuando más atención y cuidado debes de tener con ellos, ¿no? Desde mi punto de vista, como mamá, es así, esa etapa era para mí crucial, ¿no? De ver en verdad en dónde están, con quién están, de yo te voy a dejar y te recojo y a tal hora, o sea, bien, bien, bien escrupulosa porque creo que eh, te das cuenta cuando eres docente de estudiantes que todavía son adolescentes. Muchas veces no sé si te ha llegado a pasar que tú estás dando la clase o estás calificando o estás haciendo otras cosas y estás escuchando las pláticas de los adolescentes y dices, no inventes, o sea, ¿cómo es posible que tú de 15 16 años de cuando te vas de fiesta o le dices a tus papás que vas a salir con las amigas, estás en una fiesta donde se circula todo tipo de, ¿no? A mí me llegó a pasar una vez escuchar de una muchacha eso, ¿no? Y que aparte le iban a hacer la mamá un antidoping porque no le creía que no se droga, o sea, que obviamente la mamá veía, pero la seguía dejando asistir a este tipo de reuniones. Entonces, desde mi punto de vista es cuando más tienes que estar al pendiente de tus hijos. Por supuesto que sí. Yo sí creo que, una de las ya cualquier edad, ¿sabes? Ujú. Porque tú dices: "Ah, es que está chiquito", pero ahora a los niños para entretenerlos y tú puedas ver o hacer otras cosas, el niño todavía no articula ni una palabra y ya trae el celular en la mano. O sea, ¿qué tipo de educación es la que tú les estás dando desde esa perspectiva, no? O sea, que lo esté antes nos educaba la televisión, decía, ¿no? Ujú. Pero ahora nos está educando, el celular. Entonces eso no es correcto. Y cuando yo hablo de esta palabra tan complicada que es correcto y que es incorrecto, es porque la misma sociedad te está mostrando cuál es el resultado de ese tipo de educación, de ese tipo de formación de seres humanos permisivos, sin límites, sin conciencia, sin respeto por sí mismos, ¿no? Entonces, Poco tolerantes a la frustración, la todo baja quieren muy tolerancia a la rápido, ¿no? frustración, claro, se les llama generación fast life, ¿no? Y Ujú. aparte de eso, este, son jóvenes que justo por la baja tolerancia a la frustración que tienen, van a generar conductas impulsivas y agresivas. Dollar y Miller, que son dos investigadores psicosociales, hablan mucho de la diada frustración-agresión, ¿no? Una persona que tiene altos niveles de frustración es muy probable que va a ser una persona agresiva y esa agresividad después se va a tornar en violencia, ¿sí? De cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo. Porque pues cuando escuchamos la palabra violencia, imaginamos a lo mejor golpes, balazos, ¿no? Pero digo, tú eres experta en eso y puede ser que una mujer se torne violenta hasta con sus propios hijos. Y no necesariamente violenta quiere decir que les pegue, ¿no? Violencia es, como decías tú, desde el momento en el de que para que no me fastidies te doy la tablet o el celular y déjame comer en paz. Tú ves al niño o a la niña viendo la tablet y comiendo, ¿no? Y, o sea, eso para mí es porque estás creando una persona que va a ser intolerante en el futuro y que a lo mejor en el futuro algún extraño o extraña lo va a poner o la va a poner en su lugar, ¿verdad?
Exactamente, porque a veces también lo que decíamos, por ejemplo, en el trastorno disocial que va a iniciar peleas, ¿no? Es muy común que inicie una pelea y en esa pelea en algún momento va a ser probable que encuentre a alguien que sea más fuerte, más poderoso físicamente que él, ¿no? Ujú. Eso es muy probable, ¿no? Que si en tu casa te permitieron tantas cosas, tú piensas que en cualquier lado lo puedes hacer y Exacto. entonces te des cuenta que no, y entonces viene el problema, ¿no? Cuando te Ujú. confrontas con esa realidad que no es la que te han mostrado nada más en tu casa, Ujú. Sí, ¿no? que Yo no, te invito, directora de una institución, porque sé que eres directora de una institución, que le digas a las personas con las que compartes ahí, tanto maestros como padres, que vean esa serie de adolescencia y que reflexionen acerca de ello, que a lo mejor y puedas tú después hacer un ciclo de cine debate o a lo mejor una vez que han visto esta serie los reúnas para que platiquen al respecto y que hagan una reflexión, una sí, introspección bien fuerte para que vean de qué manera se está formando una sociedad eh, donde hacer cosas malas no significa que seas malo. ujú, Fíjate qué grave, ¿no? Yo no soy malo y he hecho cosas malas, pero malo no soy. ¿Sí me explico? sí, Ve qué sí. cosa, qué reflexión tan fuerte, ¿no? O Ujú, sea, mataste a una persona, pero no hice nada malo, porque esa persona me molestaba, porque esa persona me humillaba. sí, Entonces, privar de la vida a alguien se está volviendo algo común. sí. ¿Por qué? Porque tengo el derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, sería importante, yo te invitaría a que les hicieras esa invitación también a la gente con la que tú colaboras y que hicieran un análisis de esto. Ok, pues muchísimas gracias. De verdad es un tema muy interesante porque pues lo estamos viviendo día a día y los Así es. responsables pues somos todos, ¿verdad? Desde los padres de familia hasta los docentes que muchas veces nos cuesta trabajo abrir la mente para poder entender y capacitarnos también, ¿verdad? Porque no me dejarás mentir que existen muchos docentes que trabajan para comer, no trabajan porque les guste ser docentes, es porque pues tienen que comer, tienen que mantener la familia y no hay de otra, pues voy a ser maestro o maestra. No hacen su trabajo con amor. Entonces eso permite o da espacio a que haya muchas omisiones, ¿sí? Falta de interés. Entonces, Ujú, eso es lo que genera muchas veces problemáticas complicadas, ¿no? claro, exactamente. También cuando no existen personas comprometidas con lo que hacen, olvídate si lo hacen por una necesidad, ¿no? De que Ujú, no encontró un trabajo y que, pues, bueno, ya no hubo de otra, voy a ser maestro. Eh, ya estando ahí, que no que no saquen todas sus frustraciones en ese espacio, sino que si ya decidieron que se integraban a ello por una necesidad económica, pues que lo hagan lo mejor posible, porque no nos olvidemos que la sociedad eh, va avanzando y que esos jóvenes que estamos formando al rato van a ser con los que cuando nosotros seamos más ancianos nos encontremos en la calle, ya sea sí, como profesionistas o como el que va pasando al lado tuyo o como el conductor que va en el auto de al lado y son con los que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué sí, tipo de sociedad queremos formar? Y exacto. con quiénes queremos convivir más adelante, ¿no? Sí, y Es que una además, responsabilidad compartida. claro, y que además son las personas que en un futuro van a definir nuestra condición, ¿verdad? Pues, porque son los que van a ser los futuros médicos, los futuros presidentes, los futuros, bueno, muchas personas que van a decidir, ¿verdad? Aparte del conductor que está al lado o hasta el delincuente con el que te vas a topar, ¿verdad? Entonces, pues Diana, te agradezco infinitamente este tema. De verdad, créeme que nos ilustraste bastante y pues ojalá se vuelva a repetir para poder tocar otros temas. Claro que sí, con todo gusto. Ya sabes que me encanta colaborar, sobre todo con personas que aportan tanto a la sociedad como tú. No, muchísimas gracias, igualmente. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente. Bye. Hasta luego.